Es un gusto que podamos encontrarnos en este Viernes Santo. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y ahí donde usted está, pídale al Señor que le dé sensibilidad, que esta sea una Semana Santa diferente como hemos venido manejando en nuestros sermones, en nuestras reflexiones diarias, y pida al Señor que pues el Señor hable a su necesidad en este día. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos porque tú eres bueno y nos permites estar de pie ante estos tiempos difíciles y de pie ante tu presencia en este día. Gracias porque nos permites llegar hasta este día. Queremos poner este culto en tus benditas manos, rogando que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, tomando nuestros corazones, que seas tú haciéndonos sensibles a tu voz y que, Padre, seamos transformados por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, de las alabanzas, de la lectura de tu palabra, de las oraciones. Señor, que al terminar este día, este culto, hayamos sido retados por ti y que tomemos decisión de conducirnos de acuerdo a tus planes y propósitos. Ruego por cada uno de los que nos están acompañando, de los que seguramente también después verán la grabación. Te suplico, Señor, que tú te muevas con poder y que cada uno de los que estamos participando en este culto, nuestra disposición, nuestro corazón de siervos sea lo que nos esté guiando. Pongo a cada uno de nosotros en tus benditas manos y los que nos están siguiendo a través de las redes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió ahí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su Creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y
cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí escrito sobre mí, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí, qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí, qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Buenos días, hermanos, tardes o noches. Les invitamos a abrir sus Biblias. Vamos a leer Juan 19 del 25 al 30. Igual si no tienen una Biblia a su mano, va a aparecer en sus pantallas. Acompáñenme a leer. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre su esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos
al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Buenas tardes, hermanos. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes en este Viernes Santo, orando que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra, y les invitamos, hermanos, a compartir el link. Y si es primera vez que tú estás con nosotros conectados, te invitamos a poner algún comentario donde nos digas tu nombre para podernos contactar contigo y poder tener un seguimiento. Y queremos también que estemos orando para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios en este día. Quedan bienvenidos cada uno de ustedes. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 3, versos del 21 al 26. Si no tienen la Biblia a la mano, va a aparecer en pantalla la lectura y vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación.
Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que Él vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto que podamos compartir la palabra en este momento, este Viernes Santo en el cual recordamos la muerte tan cruenta que vivió nuestro Señor Jesucristo. Acostumbramos en muchas iglesias predicar sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, pero yo quiero tomar un tema muy importante el día de hoy que trate de responder a la pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y esta predicación está fundamentada en Romanos capítulo 3 del 21 al 26 y especialmente centrada en el verso 25. Este pasaje es una descripción de lo que es la salvación. Hay teólogos que consideran este pasaje como el más relevante de toda la teología de la Biblia. Estoy de acuerdo con ello, pero hay muchas otras cosas que también podemos aprender en toda la Biblia, pero esto es central porque habla de su salvación, habla de mi salvación, y si no entendemos nuestra salvación, bueno, no comprendemos realmente lo que es la vida cristiana. Quiero invitarle a que incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, rogamos que seas tú hablando a nuestra vida y a nuestra necesidad, que seas tú tocando las fibras más sensibles de nuestro corazón y que nosotros, Señor, podamos ser sensibles a tu voz y que esto transforme nuestra visión de la vida cristiana, conocer profundamente el significado de nuestra salvación, transforme la manera en que vivimos, transforme la manera en que nos conducimos como creyentes. Nos ponemos en tus benditas manos y también a cada hermano que nos está acompañando en esta tarde.
fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Allí donde está, le invito a que abra su Biblia en Romanos capítulo 3, versos del 21 al 26. Le voy a dar lectura y usted sígame ahí con su vista. Dice de la siguiente manera: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de que Cristo Jesús efectuó. Y yo quiero pedirle que subraye el siguiente versículo ahí, incluso si puede, apréndalo de memoria, porque es central acerca de la salvación. Dice el verso 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Verso 26, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Como le decía, esto es el corazón del Evangelio. Este es el por qué Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Y déjeme compartirle varias cosas que los evangelios y la carta a los romanos nos muestran sobre la salvación. Como usted sabe, la salvación es por fe, la salvación está disponible para todos los que creen, la salvación es gratuita, la salvación es inmerecida, la salvación es a través de la persona de Jesucristo y claro que es costosa, es gratuita, pero costó muchísimo, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje quiero que veamos el significado de la expiación. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y esto, como le decía, es el corazón del Evangelio. Veremos algunos otros versículos de otras partes de la Biblia y nos vamos a centrar en Romanos 3:25 porque de verdad es la doctrina más importante de toda la Biblia. Es el corazón de lo que es el cristianismo. Y si usted no entiende por qué Jesucristo murió por usted, realmente no entiende el cristianismo, no entiende su propia salvación. Lo primero que quiero es que veamos algunas explicaciones falsas del por qué Jesús tuvo que morir. Hay dos que quiero que veamos el día de hoy. La primera de ellas es, hay personas que dicen que Jesucristo murió por accidente. ¿Qué están diciendo? Que Jesucristo, murió por cierta casualidad o causalidad. Piensan que fue algo imprevisto, que fue algo no planeado, que fue él víctima de las circunstancias de su época. Y la verdad, esto es falso, está muy lejos de la verdad. Las Escrituras afirman claramente que Jesús predijo su propia muerte. Muchas veces él dijo, voy a morir. Él citaba las Escrituras del Antiguo Testamento para hablar de que él había planificado juntamente con el Padre su muerte. Vea lo que dice Juan 10, 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Si usted observa, no es ningún accidente. Jesucristo mismo fue quien planificó su propia muerte. Es decir, Jesucristo no fue crucificado por accidente porque nadie lo forzó a hacerlo. Los romanos podrían haber pensado que por la presión de los judíos, pero no. Jesucristo dijo, yo tengo el poder para entregar mi vida. Y hay un relato muy interesante antes de que Jesús fuera entregado, allí en el huerto de Getsemaní, en Juan 18, 4 y 5, que dice lo siguiente. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron, y la respuesta de Jesús fue, yo soy. Pero observe lo que dice que sucedió en el verso 6. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Dice la Escritura que iba una compañía a apresar a Jesús. Una compañía estaba compuesta por unos 120 soldados romanos, pero 120 soldados que habían sido adiestrados para la guerra, que iban armados. Cuando ellos escucharon a Jesús, experimentaron el poder de Jesús y cayeron desmayados a tierra. Había tanto poder en la vida de Jesús que estos hombres cayeron desmayados. Entonces, si usted observa, nadie le quitó la vida a Jesús. Él se dio a sí mismo de una manera voluntaria.
La segunda explicación falsa acerca de por qué murió Jesús, algunos dicen que Jesús murió como mártir, Hay quienes dicen que Jesús era un buen hombre y que murió por una buena causa. Dicen que Jesús fue víctima de un mundo corrupto y que básicamente murió por sus principios, por sus valores. Y quienes aceptan esta teoría, ellos piensan que Jesús no era Dios, sino solamente un mártir. Nuevamente, esto es falso. Los hechos son claros en la Biblia y demuestran que Jesús era verdaderamente Dios. No era solamente hombre, y su muerte tenía propósito divino. Quiero que observe en Hechos capítulo 2, verso 23, cuando Pedro está predicando allí en Pentecostés. Vea lo que Pedro dice. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Si usted observa, esto no fue una sorpresa para Dios, no fue sorpresa para Jesucristo. No, Él fue a morir a la cruz de una manera voluntaria y con un propósito. Él no fue como un mártir. Entonces la pregunta importante, ¿por qué tuvo que morir Jesús? La Biblia nos enseña que era algo necesario, era una necesidad que Jesús muriera. Jesús dijo muchas veces, tengo que ir a Jerusalén, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que ser levantado. Y si hubiera otra opción para la salvación suya y la mía, ¿usted no cree que Dios hubiera optado por alguna otra y no permitir el sufrimiento tan cruento que vivió su Hijo? Pero la Biblia nos enseña que no había de otra manera. Pero ¿cómo explicamos esto? A través de la historia, grandes hombres, grandes estudiosos de la Biblia han ofrecido evidencias, ejemplos o ilustraciones del por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Y estas explicaciones teóricamente o técnicamente se llaman teorías de la expiación. Y son verdades cada una de ellas en cierto modo, pero ninguna es completa en sí mismo. Vamos a ver 5 teorías de la expiación, pero quiero que tenga bien en mente esto. Ninguna es completa en sí misma. Todas son verdad, pero ninguna es completa. Necesitamos observar las 5 de una manera global para comprender la expiación de sus pecados, de mis pecados, su salvación, mi salvación. Hay que ver la historia completa. Y la muerte de Jesucristo tiene tanto significado y es tan compleja que no se puede describir en unas solas frases. Vamos a ver las 5 grandes explicaciones y seguramente por ahí usted se encontrará algunas otras más o algunas variaciones de estas, pero estas son las 5 más grandes explicaciones a la pregunta ¿por qué Jesús tuvo que morir? Y vamos a ver la primera de ellas, la explicación del rescate. Las palabras claves en esta explicación del rescate son precisamente la palabra rescate y la palabra pago. La idea central es que Jesucristo pagó un rescate para librarnos, o Jesucristo mismo fue el pago del rescate para su liberación o para mi liberación. Para poder conseguir la libertad de algunos rehenes, usted sabe que hay que hacer un pago para liberarlos. Paga un rescate, y Jesucristo pagó por nuestro pecado. Eso es lo que dice esta teoría de la expiación. En el 3er siglo más o menos es cuando se propuso esta primera teoría, y dice así: Satanás está en guerra con Dios. Satanás ha llevado cautiva a la humanidad. En cierto sentido, todos los seres humanos somos sus prisioneros de guerra. Somos esclavos del pecado, somos sus rehenes. Hemos sido raptados de Dios. Entonces, Jesucristo vino al mundo tomando nuestro lugar como rehén. Así que Satanás tuvo a Jesús y él pensaba que había ganado la guerra con su muerte. Pero qué poco conocía Satanás a Jesucristo. Jesús venció la muerte, Jesús resucitó, dejando en completa vergüenza al diablo. El rescate había sido pagado.
Y quiero que veamos varios versículos. Tal vez el día de hoy lo voy a llenar de versículos, pero es sumamente importante porque la misma Biblia es quien nos tiene que dar la respuesta a la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y estos versículos que vamos a ver a continuación tienen que ver con esta primera teoría, la teoría del rescate. Marcos 10:45, tal vez usted lo sabe de memoria, dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo: yo vine a dar mi vida pagando el precio de su rescate. Eso es lo que vino a hacer Jesús, para que usted y yo pudiéramos ser libres de la muerte, libres de la esclavitud de la ley y libres del poder del pecado y del pecado mismo en nuestra vida, y también libres del diablo. Y por ello hemos sido puestos en libertad. Juan 8:34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé si usted ha conocido a alguna persona con un hábito que no puede dominar. El hábito le domina. Eso habla de la esclavitud del pecado. Él es esclavo del pecado, o tal vez de algún pensamiento que no puede controlar. Eso es ser esclavo del pecado. Y la Biblia dice que Jesús nos liberó. Esa es la idea del rescate. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo no sé si usted se acuerda, por lo menos en mi infancia, cuando juntábamos estampitas y para llenar álbumes, llenábamos el álbum y después íbamos ya sea a la tienda o a un lugar de canje y ese álbum lo canjeábamos por algún premio, ¿no? Bueno, en esta teoría de la expiación, la Biblia nos muestra que Jesús pagó el precio suyo. Es decir, Jesús pagó el total de su rescate. Eso es lo que hizo Jesús. Dio algo, dio su vida a cambio de la suya. Jesús entregó su vida a cambio de la suya y de la mía. Pagó el total del adeudo. Y esta es una de las maneras en que podemos explicar la muerte de Cristo. La segunda explicación es la explicación de la influencia moral o el ejemplo que Jesús da, el ejemplo que Dios da a la gente. Una influencia moral que tiene que quebrantar el corazón del ser humano. Las palabras claves aquí son amor y ejemplo. Y esta manera de ver el porqué de la muerte de Jesús es la siguiente: Jesucristo murió para mostrar el amor de Dios. Jesucristo murió como un ejemplo de la gracia de Dios. Jesucristo murió para mostrarnos cuánto Dios nos ama y que de verdad se interesa y tiene cuidado por cada uno de nosotros. Jesucristo murió en la cruz, dice esta idea, para ablandar nuestros corazones y para que al mirar a Jesucristo en la cruz, nuestro corazón se llene de dolor de tal forma que le digamos: Señor, perdóname. Y esto va a ayudarnos a ser más sensibles, más amorosos y más agradecidos. Y un ejemplo de esta teoría de la expiación la encontramos allí en Lucas capítulo 23, versos 42 y 43, cuando Jesús estaba en la cruz al lado de dos ladrones. Dice, Jesús está en la cruz y uno de los dos ladrones rechazaba a Cristo y se burlaba de él. El otro llegó a ser creyente en la cruz, fue convertido ahí por Jesús. Dice de la siguiente manera el pasaje: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted observa, allí Jesús nunca le predicó un sermón evangelístico. Jesús todo lo que hizo fue estar allí en la cruz. Ese ladrón fue conmovido por la presencia de Jesucristo en la cruz, y al mirar ese hombre, a Jesús allí, observaba un hombre totalmente diferente y enseguida le pidió que le salvara. Allí, directamente en la cruz, fue influenciado ese ladrón por la presencia de Jesús allí en la cruz. Otro ejemplo lo vemos unos versículos adelante, ahí mismo en Lucas capítulo 23, en el verso 47, que dice de la siguiente manera:
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y aquí vemos nuevamente a una persona que mira a Jesús desde el pie de la cruz y dice, este hombre tiene algo diferente. Seguramente ese centurión en ese momento entregó su vida a Jesucristo. Y esto es de donde viene esta explicación. Dicen de la siguiente manera, Dios mandó a Jesucristo para morir en la cruz como un ejemplo de su amor. Este ejemplo nos motiva y nos hace cambiar. La pregunta es, ¿Jesús es un ejemplo al ir a la cruz? Bueno, seguramente sí, pero no es una verdad completa. Esta es solamente una verdad parcial. Le voy a decir por qué. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 23, habla de Jesucristo y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se engañó, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si usted observa, Jesús no se defendía a sí mismo y Pedro dice, es cierto, aquí hay un ejemplo. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nuevamente, Jesucristo murió en la cruz como un ejemplo para nosotros. Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios y como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se ofrece a sí mismo como sacrificio y como un ejemplo para nosotros y nos dice, imiten a Jesucristo, sean imitadores de Jesucristo. Filipenses capítulo 2 versos del 4 al 8 es un pasaje bastante conocido, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el mismo apóstol Pablo dice, debemos de tener la misma actitud de Jesucristo. Bueno, entonces sí hay una razón legítima para decir que Cristo vino y murió como un ejemplo para nosotros. Exactamente, así lo hizo. Pero también hay algunos problemas con esto. Debemos ser muy cautelosos con cada una de estas teorías, pues no nos interpretan completamente el significado de por qué Jesucristo murió en la cruz. Vea lo siguiente, la muerte de Jesús realmente fue mucho más que un ejemplo. A la gente liberal, llamémoslo así, le gusta dar énfasis en este punto de vista. Les gusta decir, Jesús fue un gran ejemplo del amor sacrificial y hasta ahí dejarlo. Pero eso no toma con seriedad el asunto del pecado. Y el asunto del pecado es un asunto bastante serio. Y lo que muchos sacan de esto es, todo lo que necesitamos es un ejemplo y este basta para ser capaces de ser mejores. Y bueno, yo necesito más que un ejemplo. Yo he visto el ejemplo de Jesús, he visto el ejemplo de buenos cristianos y no por eso ya fui diferente. Yo necesité un poder más grande que un simple ejemplo para poder experimentar una transformación de mi vida. Y Jesucristo, Él es el único que me da el poder para ser transformado. Solamente. Mi problema realmente con el pecado es, bueno, ¿cómo obtengo ese poder? Bueno, entonces llegó a la conclusión de que la muerte de Jesucristo sea un ejemplo no es suficiente. La realidad demuestra que muchas personas saben de Jesucristo, pero eso no cambia su estilo de vida. Se necesita nuevamente más que un ejemplo, se necesita poder, un poder transformador en su vida.
Este punto de vista más o menos dice también de la siguiente manera: si solo hablamos de Jesús muriendo en la cruz, eso naturalmente va a sensibilizar el corazón de las personas y ellos van entonces a vivir vidas santas y amorosas porque se van a rendir a Él. Muchas personas ya saben que Jesús murió en la cruz, pero eso no tiene ningún efecto en sus vidas. Hay una debilidad con esto. La segunda cosa es que Dios ya ha demostrado su amor de muchas otras maneras. En el Antiguo Testamento se muestra, por ejemplo, en el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Él ya había demostrado, el Señor ya había demostrado el amor para con la humanidad. Si la muerte de Jesús solo demostraba que Dios nos ama, bueno, pues entonces habría sido inútil, porque Dios ya había demostrado de muchas otras maneras que nos ama. Y quiero aclarar, todas estas teorías son verdad, pero son incompletas en sí mismo. Por supuesto que la muerte de Jesucristo habla del gran amor de Dios para con nosotros, pero es insuficiente en sí misma. Jesús sí es un ejemplo, pero esto no es suficiente para comprender su salvación y mi salvación. La tercera teoría es la explicación de la victoria. Con frecuencia se llama a esta teoría el punto de vista militar, y las palabras claves son poder, triunfo, victoria. Son las palabras claves para entender esta tercera teoría. La victoria, como manera de explicar por qué tuvo que morir Jesús en la cruz, es: la historia es un campo de batalla. Es una batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Y esto es muy similar a la teoría del rescate, que Dios pagó y después acabó con el poder del diablo. Pero va más lejos que esto. La explicación de la victoria básicamente dice que Jesús, al morir en la cruz, ha garantizado la derrota de Satanás. La destrucción para el diablo está garantizada. Jesús acabó con el poder de Satanás en nuestras vidas si nosotros creemos. Eso es lo que dice, y lo dice la Biblia. Este punto de vista ha sido compartido por muchas personas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Martín Lutero, que habló acerca de esta teoría. Pero ¿de dónde viene este punto de vista? Vamos a ver los pasajes bíblicos. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Aquí está hablando de que Jesús llegó a ser humano. Pero si usted recuerda, Jesús no era 50% humano y 50% Dios. No, Jesús era 100% humano y 100% Dios. Y si usted me dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, hay muchas cosas en la Biblia que yo no le puedo explicar. Por ejemplo, la Trinidad, ¿no? La Trinidad. Si usted no entiende la Trinidad, no puede ser salvo. Pero si usted la explica, bueno, pues también va a quedar un poquito fuera de cordura. Es muy difícil muchos conceptos, dar una explicación que nos quede totalmente claro. Pero aquí está hablando este pasaje de la batalla entre Cristo y Satanás. Jesús vino a destruir el poder del diablo y a dejar libres a la gente. No solo pagó un rescate, Él vino a destruir al diablo. Si usted observa, realmente el diablo hoy en día tiene su tiempo ya contado. El mismo diablo sabe que le queda un poquito de tiempo. Cuando usted empiece a tener preocupación, yo le animo a que lea el libro de Apocalipsis. A mí me encanta Apocalipsis. ¿Recuerda cuál es el tema de Apocalipsis? Muchos se pierden al tratar de buscar los eventos futuros. Sí, claro, por supuesto habla del futuro, pero el Apocalipsis, el tema central es la victoria de Jesucristo y nuestra victoria también. Eso es lo que dice el mensaje del libro. Ganamos, al final ganamos. Y por eso es que el Apocalipsis era de tanta consolación para los creyentes de la época. Estaban siendo duramente perseguidos por el emperador romano. En aquel tiempo era Domiciano, era tremendamente cruel con los creyentes. Incluso ellos pensaban que el emperador era el diablo o que era el mismo anticristo. Y entonces cuando Juan escribe el Apocalipsis por medio de la revelación que Dios le da, esto fue un consuelo para los creyentes, porque el tema central es: ganamos. Tenemos la victoria, al final ganamos. Estamos padeciendo un poco de tiempo, pero en Jesucristo tenemos la victoria final.
Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados de un reino a otro reino, y esa es la victoria. Ese es el triunfo. La resurrección de Jesucristo nos garantiza eso, que hemos sido trasladados de un reino a otro reino. Dios ha derrotado al enemigo, ha derrotado a Satanás y ha trasladado a los creyentes de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Jesús ha destruido a nuestro enemigo último. Colosenses 2:13 y 14. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Ese código, todo ese sistema reglamentario de leyes, dice la palabra de Dios, todo ese sistema de leyes, lo único que lograba era condenarnos, nunca ha salvado a nadie, solamente enfatiza que nunca podemos ser salvos por nosotros mismos. Jesús tomó esa ley que nos condenaba y la clavó en la cruz para liberarnos de la ley. El verso 15 también ahí de Colosenses capítulo 2, me encanta ese verso 15, dice, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile final. Aquí el apóstol Pablo está hablando de seres espirituales, de Satanás y todos sus secuaces, y está diciendo que los cristianos en aquel tiempo, y deberíamos de seguir su ejemplo, realmente se reían de Satanás. ¿Por qué? Porque realmente Satanás era el que había sido exhibido allí en la cruz. ¿Qué quería hacer Satanás con Jesús? Llevarlo a la cruz. ¿Cuál era el plan del Padre y el plan del Hijo? Ir a la cruz. O sea, Satanás estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Por eso, en aquellos tiempos, los creyentes se reían de Satanás, se burlaban del diablo, se reían de la muerte. Pensaban que la resurrección de Jesús era Jesús mismo riéndose en la cara del diablo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Nuevamente el tema de la victoria. Juan 19:30, el Señor Jesús dijo ahí al final de su último suspiro, dijo, consumado es. Esas son las últimas palabras de Jesús en la cruz. Él no dijo consumido soy, no. Él dijo consumado es. Una gran diferencia. Jesús estaba diciendo, la batalla ha sido ganada. La victoria es segura. Los poderes de Satanás están acabados, están destrozados, están hechos pedazos. Sí, Satanás anda como león rugiente, pero al ver todo lo que Jesús hizo en la cruz, aunque Satanás anda como león rugiente, yo lo imagino, me lo figuro de la siguiente manera, ya sin dientes. Sí, como un león rugiente, pero que no tiene dientes, por la victoria de Jesucristo en la cruz. Por ahora, la Biblia nos enseña que Satanás tiene poder limitado. Pero no hay ningún poder en la vida del creyente si usted somete su vida a Jesucristo y si usted vive para Dios. Eso es lo que significa la victoria. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esta es la explicación de la victoria de Jesús en la cruz. Y por último, Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Sencillo, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y vamos a la cuarta explicación, que es la explicación de la relación. Esta es muy común hoy en día. Vamos a verla de la siguiente manera. Segunda a los Corintios 5, del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez que una persona
entra en una relación con Jesucristo, su responsabilidad es ir y llevar el mensaje a otros para que se reconcilien con Dios, diciéndoles: Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere una relación contigo, no quiere que ninguna barrera exista entre tú y Él. Y Jesucristo sufrió un castigo en la cruz precisamente para que tú te vuelvas a relacionar con Dios. Dios quiere que tú estés en paz con Él, que hagas las paces con Él. Él nos reconcilia y entonces a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir, comparte el mensaje y ayúdale a otras personas para relacionarse mejor con Dios y con los demás. Bueno, este sí es un concepto central que se enseña en las Escrituras. Efesios 2, 12 al 16 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí enseña que estábamos separados de Dios, pero Jesús lo que vino a hacer es restaurar esa unión. Jesús es quien nos une. Habla de relaciones. Colosenses 1, 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos. Y la Biblia también nos enseña que el pueblo judío, el pueblo cristiano, ahora están reconciliados. Este concepto nos dice que Jesús murió para unirnos. Pero aquí también hay algo en lo cual debemos de ser cautelosos. ¿Es verdad esto? Por supuesto que sí, Jesús nos reconcilió, pero como las demás explicaciones es incompleta. No explica cómo puede Dios perdonar el pecado y todavía mantener su carácter de santidad. Es la razón por la que nosotros tenemos que llegar a la última explicación. Esta es la quinta explicación y nos enseña mucho en toda la Escritura lo que vamos a ver a continuación. Es la explicación sustitucional. Las palabras clave son sacrificio y expiación. Romanos 3:25, que les dije al principio que era en el que nos íbamos a centrar. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Y muchas veces esta explicación se conoce como la explicación legal, la explicación penal o judicial. Así es como se conoce. Es un concepto como imaginándonos una sala de justicia. Probablemente es la explicación más fácil de entender y la más conocida. Dios es juez. Todos hemos pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y merecemos el castigo. Hemos quebrantado la ley, pero Jesucristo aparece como nuestro abogado y dice: son culpables, merecen ser castigados, pero yo voy a tomar su lugar. Seré yo el sustituto, me voy a poner en su lugar, voy a pagar la condenación de ellos. Y eso es cierto, esto es lo que la Biblia dice que Jesús vino a hacer. Y es un tema dominante en el Nuevo Testamento. Hebreos 9:28 dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. La Biblia enseña que Él vino la primera vez a morir por nuestros pecados y murió por muchos, por todos los pecados. Él fue el sustituto para los pecadores. Jesús fue clavado en la cruz para que usted ya no se siga crucificando. Para eso Jesucristo fue a la cruz. Él es nuestro sustituto.
Y cada vez que usted observa la frase por nosotros, habla del concepto de la sustitución. Romanos 5:8, por ejemplo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús fue condenado para que usted ya deje de condenarse a sí mismo. Él es el sustituto. Según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es curioso aquí, el que merece morir se libra y el que no merece morir toma su lugar. Esto es lo que hizo Jesús y esto es el sustituto. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo llevó nuestra maldición, llevó nuestra culpa allí en la cruz. Primera de Pedro 3:18, Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Aquí está más claro. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera a los Corintios 5:7 dice, limpiaos de la levadura vieja, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Si usted recuerda, en la Biblia, la palabra levadura siempre se refiere al pecado, porque es algo que infecta, que envanece. La Biblia dice, por ejemplo, que el conocimiento envanece, el orgullo envanece, el pecado envanece. La levadura en la Biblia siempre es un ejemplo de pecado, porque nuestra Pascua, dice, es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Tal vez ustedes recuerdan allí en el libro de Levítico, cuando el sumo sacerdote hacía la expiación por los pecados, llevaban delante de él 2 machos cabríos, uno era sacrificado, pero el otro, de una manera simbólica, posaba sus manos sobre él para poner sobre él el pecado de todo el pueblo, confesaba el pecado de todo el pueblo. Recuerda, incluso este animalito es una figura que hoy se usa mucho, la figura del chivo expiatorio. Después él era llevado al desierto y ahí lo dejaban, lo abandonaban y corría y se perdía. Y esto era algo simbólico también para hablar de que nuestro pecado había sido olvidado. Había sido olvidado el pecado. Y aquí dice en este pasaje que Jesucristo es el Cordero, es ese sacrificio. Es ese sacrificio, es el sustituto. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente Jesús es nuestro sustituto. Pero ¿cuál debe de ser la cautela con esta explicación? Primero, porque de repente tratamos de pintar a Dios airado. Y sí, la Biblia dice que Dios se molesta, pero a veces ponemos una figura muy equivocada. Dios airado, bien enojado, pero después aparece Jesucristo para apaciguarlo, calmarlo, y algunos, eso puede traer una confusión en su mente. Como que aman a Jesús y como que no les gusta mucho Dios, ¿no? Por la manera en que piensan que son tratados. Pero quiero que recuerde lo siguiente, Jesucristo es Dios, Dios es Dios. El problema del pecado solamente lo podría resolver Dios. Y el mismo Padre dice, bueno, aquí estamos, o aquí estoy, yo voy a resolver ese problema. Ese es uno de los conflictos que yo podría encontrar. Realmente no hay terceros. Cuando se hizo la sustitución, Dios dijo, yo seré el sustituto. Y bueno, el Hijo fue el que tomó ese lugar, pero sigue siendo Dios. Y resumiendo, debemos de tener bien en claro que no se puede explicar la cruz, no se puede explicar la muerte de Jesús en la cruz sin entender los 5 conceptos. Nuevamente, ¿los 5 son verdad? Sí. Pero si usted toma uno solo de ellos, puede llegar a conceptos incompletos o incluso erróneos. Necesitamos tomar los 5 para comprender perfectamente el gran significado de lo que es su salvación, de lo que es la muerte de Jesús en la cruz por usted y por mí. Pero ahora que ya comprendemos esto, de verdad, la cruz tiene un significado enorme que debiera de transformar nuestra vida. La pregunta que sigue es, ¿cuál debe de ser entonces nuestra respuesta ante esto? Una vez que usted y yo entendemos que Jesús murió, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Y de verdad, le voy a mostrar 3 cosas que debiera de ser de inmediato el cambio
cuando usted y yo comprendemos el gran significado de la muerte de Jesús en la cruz por usted y por mí. Vamos a ver la primera de ellas. Debemos odiar el pecado. Esa debiera de ser la primera respuesta ante el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ante el amor tan grande, ante la entrega de Jesús, ante el ejemplo tan grande de Jesús. Todas las explicaciones de la expiación, de la muerte de Jesús, nos debieran llevar a odiar el pecado. Primera de Pedro 1:15 dice, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que usted y yo vivamos vidas puras, vidas santas, es lo que Él espera de nosotros. Quiere que vivamos lo mejor viviendo bajo el poder del Espíritu Santo sin pecar. Usted puede decir, eso es imposible. Sí, por eso le dije, viviendo lo mejor, sometiéndose al poder del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿por qué debemos de odiar el pecado? Sencillo. Solo recuerde lo que el pecado produjo en la vida de Jesús. Si usted recuerda el tiempo de la pasión, cómo Jesús fue maltratado por nuestro pecado, realmente eso tiene que mostrarnos la verdad de lo horrible que es el pecado. Yo le podría decir, ¿quiere ver lo horrible que es el pecado? Ve a la cruz, ve a la cruz. Por eso debemos de odiar el pecado. La sociedad de verdad a veces nos enseña cosas bien equivocadas. La sociedad a veces nos enseña a reírnos del pecado. Y así es como la sociedad trata de hacer el pecado aceptable cuando realmente no lo es. Le voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo la sociedad se reía de la infidelidad, se reía de la fornicación, se reía del adulterio hasta llegar al drama, ¿no? Tal vez usted recuerda películas donde se reían de eso y el único objetivo que tenían era como pues suavizar el asunto del pecado. O por ejemplo el asunto de la homosexualidad. Hace tiempo se empezó a hacer comedia sobre la homosexualidad hasta llegar al drama con el asunto de la crisis que causan muchas enfermedades tal vez producidas por ello. Y lo único que trata la gente de hacer es reírse del pecado para suavizarlo, para normalizarlo. Pero la realidad es que el pecado no es un asunto de risa. El pecado le costó la vida a Jesús. Solamente por ello debiéramos odiar el pecado. La segunda cosa, debemos amar a Cristo. Cuando vemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, ello debe de entristecernos profundamente. Debemos decir, Jesús, tú mereces toda nuestra vida. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él se dio a sí mismo por nosotros, porque nos ama, nosotros le amamos, dice el pasaje. Si Él nos amó tanto para dejar el cielo, para venir al mundo y morir en la cruz, entonces le debemos todo a Jesús. Por eso debemos amarlo. No existe persona a quien Dios no ame. Por eso la respuesta debiera ser toda nuestra vida, todo nuestro amor a Jesucristo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire, Jesús solucionó el problema más grande que puede tener el ser humano, que es el pecado. Ese es el problema más grande y Jesús lo solucionó muriendo en la cruz. Cualquier otro problema que usted y yo tengamos es algo menor en comparación con el pecado. Mire, si Jesús le ama lo suficiente como para entregar su vida por usted, por su pecado, Él hará lo suficiente para suplir sus necesidades. Por eso debemos odiar el pecado y debemos amar a Cristo. Y la tercera cosa, debemos dar a conocer el mensaje. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa impulsar, obligar. El amor de Cristo nos impulsa, nos obliga a compartir el mensaje de las buenas nuevas. ¿Usted puede imaginar un evento tan importante como la cruz siendo guardado en secreto? Es imposible. Si alguien muriera en su lugar, ¿usted no querría hablar de esa persona a otras personas? Si usted hoy en día tuviera la cura para la COVID, ¿no lo estaría compartiendo, divulgando? Esto incluso sería una obligación.
El amor de Cristo nos obliga a compartir el mensaje de salvación. Y esta es la razón por la que en la iglesia hacemos lo que hacemos. Esta es la razón por la que yo como creyente hago lo que hago. Cada persona en el mundo necesita y merece escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo. Usted y yo somos enviados a esparcir la palabra. Si uno vive y muere sin conocer a Jesucristo, entonces para esa persona la muerte de Jesucristo no tuvo ningún efecto. La muerte ha sido inútil porque el mensaje nunca llegó a su vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de crecimiento de la iglesia, no hablamos de llevar el mensaje a otros que ya han creído. No, de verdad, no queremos en la iglesia Vida Nueva personas que ya han creído. Queremos alcanzar a las personas que no han conocido a Jesucristo. Usted es bienvenido, por supuesto, pero el objetivo central es llevar el mensaje a aquellas personas que jamás han oído de Jesucristo, que nunca han tenido un encuentro personal con Él, porque ellos lo necesitan, merecen escuchar la palabra. No es congruente decir, bueno, nosotros somos salvos y no preocuparnos por los perdidos. Eso no tiene ninguna congruencia. ¿Qué de aquellas personas? Ellos necesitan tanto la salvación como algún día usted y yo lo necesitábamos hasta que encontramos a Jesucristo. Si nosotros no les alcanzamos con el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hará? Si nadie les alcanza, la Biblia dice que van a ir al infierno. Así de cruel es esto, pero es la realidad. Es porque el amor de Cristo nos constriñe. Ese es el motivo. La Biblia dice, el Señor no quiere que ninguno perezca. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos obliga. Alcanzar a otros debe de ser una prioridad de nuestra iglesia. El evangelismo debe de ser una prioridad para nuestra iglesia, para nuestra vida. Vean lo que dice Lucas capítulo 15, verso del 3 en adelante. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La Biblia nos dice que Dios se alegra más por una persona que llega a conocer a Cristo que por los 99 que ya le conocen. Alcanzar a otros es tan importante que la Biblia nos dice que el buen pastor deja a las 99 para ir por la que se había perdido. Así de importante es. El amor de Cristo no nos deja otra opción. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos obliga. Tal vez para usted, hermano creyente, hoy le ha quedado un poco más claro el asunto de su salvación, pero lo que quería también dejarle en claro, que esto trae o debe de traer consecuencias importantísimas, totalmente visibles en nuestra vida. Odiar el pecado, amar a Jesucristo y compartir el mensaje. ¿Alguna vez le he hecho esta pregunta? ¿Habrá en el cielo alguien gracias a usted? Yo sé que usted no lo va a salvar, pero usted puede ser un instrumento de Dios para llevarle el mensaje de salvación. Hoy que recordamos ese evento tan dramático, pero tan maravilloso a la vez, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, debiera de sacudir nuestros corazones. Jesús murió por nuestro pecado. Jesús murió en el lugar de nosotros. Él fue nuestro sustituto. Usted y yo merecíamos estar ahí, pero Él expresó el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, que dijo: yo pago la deuda. Yo me pongo en el lugar de ellos para que ellos puedan tener salvación y vida eterna. Pero hubo alguien que a usted le amó tanto que un día le compartió el mensaje. ¿Puede usted el día de hoy pensar en alguien que usted ame tanto para llevarle este mensaje? Yo le animo a que el próximo domingo, domingo de resurrección,
invite a alguien a conectarse para escuchar este mensaje de salvación. O tal vez usted nos acompaña el día de hoy por primera vez y ha escuchado esta maravillosa obra que Jesús ya ha hecho por usted. Y lo único que necesita es decirle a Jesús: te necesito. Yo quiero esa vida nueva. Quiero odiar el pecado. Quiero amarte. Reconozco ese gran sacrificio, ese gran amor por mí en la cruz, ese gran ejemplo que tú me dejaste. Lo reconozco, Señor. Quiero vivir una vida nueva. Y también quiero contárselo a otros, porque sé que muchos están caminando esta vida como si no tuvieran algún sentido. ¿Quiere usted decírselo hoy a Jesús? Hoy viernes que celebramos la muerte de Jesús en la cruz, ese evento tan cruento, pero que tiene tanto significado para la salvación nuestra. Quisiera decirle el día de hoy a Jesús: Jesús, te necesito, ven a mi vida, toma mi vida en tus manos y ayúdame a odiar el pecado, a amarte más y también a llevar este mensaje a mi familia, a mis amigos, a aquellos que tienen tanta necesidad. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has dado un regalo enorme, inmerecido, completo en la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por ese amor tan grande. Señor, nosotros lo echamos a perder todo, pero tú nos miraste con amor, viste las miserias de nuestras vidas y sabías perfectamente bien que nosotros no podíamos solos. Y Señor, alguna persona que nos amó tanto, nos compartió ese mensaje tuyo, del amor tuyo que les impulsó a hablarnos de la necesidad que teníamos de reconciliarnos contigo. Nos dio a conocer ese maravilloso mensaje de lo que Jesús hizo por nosotros. Y nosotros lo único que hacemos es estirar la mano, porque tu salvación es por gracia. Padre, gracias. Y yo sé que algunos de los que nos acompañan es la primera vez que escuchan esto, pero gracias porque estoy seguro que tu Santo Espíritu les hará comprender la magnitud de lo que es nuestra salvación y lo importante que es entonces vivir una vida diferente. Porque no se puede experimentar una salvación tan grande y seguir viviendo de la misma manera. Nos abandonamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida
vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud Él reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas Él lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. La gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido celebrar este culto de viernes de Semana Santa. Espero que de verdad estemos teniendo una Semana Santa diferente. Gracias por cada uno de ustedes que nos ha acompañado. Le animo a que el próximo domingo usted invite a alguien más para que pueda escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la resurrección de Jesucristo. No se conecte usted solo, invite a algunos otros y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias porque nos permites recordar
ese momento tan difícil que fue tu muerte ahí en la cruz. Pero nos permites también recordar que fue por nosotros. Nos permites, Señor, ver que esa muerte tiene un significado enorme para nuestra salvación. Por eso te rogamos, Padre, que podamos nosotros tomar la decisión de odiar el pecado, de amar más a nuestro Señor Jesucristo, pero también compartir este mensaje. Te suplicamos, Señor, que bendigas a cada uno de los que nos han acompañado y que de verdad, Señor, tengamos esa sensibilidad para llevar el Evangelio a aquellos que están caminando sin luz y sin esperanza y que tanto lo necesitan. Nos abandonamos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No se le olvide, próximo domingo, nuestro culto de resurrección a las 12 del día, y recuerde que vamos a celebrar la Cena del Señor. Que Dios le bendiga. Que de tu amor desmontó, seduces mi corazón, mi vida. Cantaré, gritaré, te alabaré, oh mi Dios, siempre. La gloria es para ti, para ti. La alabanza es la gloria entre los dos. Tuya es la alabanza, la armonía de mi voz. Al toque de tu amor respondo, seduces mi corazón, mi vida.